Hola chicos, ¿qué tal? Pues vamos a comenzar con esta segunda parte de nuestra guía de Comipems. En este video voy a comenzarte a explicar toda la guía de historia de México. Este video tiene como propósito que puedas prepararte para tu examen de admisión al nivel medio superior. Te recomiendo que ahorita que estás estudiando, si ya traes buen conocimiento de tu secundaria, a lo mejor te pueden servir estos videos que abundan sobre resolución de exámenes, ¿no? Que te van contestando el examen muestra y de ahí puedes reafirmar. Pero si no traes buen conocimiento de tu escuela, o sea, si a lo mejor no te enseñaban bien, o solo te mandaban lecturas, o tú no ponías atención, no te va a servir eso de la resolución de exámenes porque el conocimiento no lo traes y es muy difícil que tú sepas que es en específico qué es lo que va a venir en el examen, ¿no? Entonces tienes que ver estas explicaciones y después de ver las explicaciones comenzar a contestar. Periódicamente voy a tratar de ir subiendo en los comentarios algunos ejercicios que puedes hacer para que vayas aclarando y sacando esas dudas, ¿no? Si tienes alguna duda déjame en los comentarios y vamos a empezar, ¿vale? El primer tema dice las culturas prehispánicas y la conformación de la Nueva España. Y el subtema 1 es Mesoamérica y sus áreas culturales, ¿no? Entonces, vamos a iniciar con ese tema de Mesoamérica y sus áreas culturales, recordando primeramente lo que es Mesoamérica, ¿ok? En este mapa que está aquí puedes ver lo que fue el territorio mesoamericano, ¿ok? Mesoamérica no es todo México, ni tampoco toda América. Mesoamérica es de la mitad del país, más o menos el punto más alto está en Sinaloa, hasta el sureste del país y Centroamérica, ¿no? Eso es Mesoamérica. Guatemala, Belice, ¿no? En la parte del norte, o sea, la parte que estoy aquí señalando, que sería Coahuila, Chihuahua, Nuevo León, esa parte se llama Aridoamérica, ¿ok? Y tenemos aquí arribita de Sonora y en el sur de Estados Unidos un territorio pequeño que se llama Oasis América. La palabra Mesoamérica fue creada por un antropólogo llamado Paul Kirchhoff. Y entonces él fue señalando algunas características que tenían en común las culturas. Entonces, en base a esas características se estableció el territorio de Mesoamérica. Básicamente las características son la agricultura de productos básicos, principalmente el maíz, ¿no? El maíz sería el principal y de ahí se van a derivar otros como por ejemplo el chile, el cacao, el tamarindo, calabaza y otros, ¿no? Que a lo mejor ya conocerás. Tomó por en cuenta, por ejemplo, rasgos de tipo religiosos como el culto a la serpiente emplumada, que por ejemplo acá es Quetzalcóatl, aquí en el altiplano, o en la zona maya es Coculcán. Y así fue él tomando algunas características y delimitó ese territorio. En el norte del país está Aridoamérica. Aridoamérica sería una cultura ya diferente de cazadores recolectores, ya que ahí el clima es semiárido. Y en Oasis América se encuentran que sí había agua, sistemas de riego, y las culturas van a empezar a tener algunos rasgos en común debido al comercio y al intercambio cultural. En cuanto a la parte de las regiones, ¿no? Porque aquí en tu guía, en tu temario, te está marcando áreas culturales de Mesoamérica, ¿sale? ¿Qué son esas áreas culturales que te tienes que aprender? Bueno, aquí en el mapa puedes ver que tenemos el altiplano central. Ahora vamos a acercarlo un poquito. Tenemos el altiplano central, que es esta parte de aquí, ¿vale? Luego tenemos el Golfo, que el nombre lo indica, pues Golfo de México, ¿no? Está aquí. Tenemos la zona maya o sureste. A lo mejor esta en vez de encontrarla con el nombre maya, lo podrías encontrar con el nombre de sureste. Y es este de aquí. Y tenemos Oaxaca, ¿ok? Que es una región muy grande, importante y mega diversa del país. Y por último tenemos también la región de Occidente, que abarca Michoacán, Jalisco, Nayarit, Sinaloa. Entonces, estas son las áreas que te está preguntando aquí tu guía, ¿sale? Áreas culturales. En cada área cultural existieron diversos grupos, diversas civilizaciones, diversas culturas
Algunas coexistieron al mismo tiempo y otras vivieron en tiempos diferentes. Entonces, aquí en esta línea de tiempo, tú lo puedes ir checando, ¿sale? ¿En qué momento vivió cada cultura? Te voy a señalar, aquí vienen en la parte de abajo 3 nombres: preclásico, clásico, posclásico. Estos se llaman horizontes culturales. Se establecieron los horizontes culturales para diferenciar el tiempo en el que fueron cambiando las características de las culturas. En secundaria solo lo ves así, no ves más divisiones, ves preclásico, clásico, posclásico. Puedes ver que aquí hay un periodo previo que dice prehistoria, paleontología. Ese periodo también se conoce como etapa lítica, o sea, sería la edad de piedra de aquí de América, de cuando baja el hombre por el estrecho de Bering, pasa por Alaska y comienza a establecerse ahí en el territorio. Esta es la etapa previa a Mesoamérica, ¿no? La etapa lítica. Los cazadores de mamut y todo este rollo. Luego ya viene el preclásico, que sería también el periodo formativo o temprano. En este periodo es cuando las sociedades ya consolidan su agricultura y comienzan a construir ciudades, ¿no? O sea, entonces la civilización comienza a crecer. Vamos a tener aquí 2 culturas importantes: Cuicuilco y los Olmecas, ¿vale? Cuicuilco se encuentra en el altiplano central y los Olmecas se encuentran en el Golfo, ¿no? Aquí puedes ver en esta otra página de Lina nuestras regiones culturales. Entonces, en el Golfo, acuérdate que estuvieron los Olmecas, ¿no? Los Olmecas son considerados la cultura madre, ¿no? Y esta sería del preclásico, ¿ok? Pero si te fijas hay más ciudades, ¿no? Entonces, hablando de los Olmecas, ¿cuáles fueron sus principales ciudades, no? Los Olmecas construyeron varias ciudades, las principales son La Venta, San Lorenzo y Tres Zapotes, ¿no? Otras características muy común que te pregunten en los exámenes de historia es por las cabezas colosales, que sería el principal ejemplo de la arquitectura olmeca, ¿no? Por la parte de Cuicuilco, ¿no? Es una cultura del altiplano central, específicamente de aquí de la Ciudad de México. Está aquí en el sur, como si fueras hacia Kitsania, ahí está Cuicuilco, allá por Perisur y Gran Sur, ¿no? Y se distingue Cuicuilco por una pirámide a la que le llaman el gran basamento, que es esta. Si te fijas, no es una pirámide como las que estamos acostumbrados, que son como un pico, ¿verdad? Cuicuilco es un gran basamento, es redondo, ¿no? Como si unieras muchos hot cakes y les dieras forma de ser. Cuicuilco quedó abandonado en el preclásico porque hizo erupción un volcán llamado Xitle y las personas tuvieron que emigrar, ¿no? Entonces, bueno, esto es Cuicuilco, esto que te estoy poniendo aquí en la pantalla. Esas serían las 2 más representativas del preclásico. Obviamente no significa que sean las únicas, porque tanto los zapotecas como los mayas y otras culturas ya vivían ahí, ¿sale? Sin embargo, representativas del periodo son esas 2. Luego tenemos el periodo clásico. Si bien el preclásico es formativo, el clásico es de apogeo. Apogeo significa el momento más grande, la cúspide del desarrollo. Las principales culturas que vamos a tener en el clásico, tenemos a Teotihuacán, tenemos el apogeo de los zapotecas, tenemos a los totonacas, tenemos a los mayas, ¿ok? Tal vez los mayas serían la más importante del clásico junto con Teotihuacán. Y obviamente aquí te lo tienes que ir aprendiendo por región, ¿no? En qué región vivió cada cultura. Entonces vamos a empezar en el altiplano. Se construyó la ciudad de Teotihuacán, ¿no? Se construye la ciudad de Teotihuacán, que va a ser tal vez la ciudad más representativa, la ciudad más grande, ¿no? Sin embargo, no se sabe por qué fue abandonado Teotihuacán, ¿no? En el periodo clásico, Teotihuacán va a quedar abandonado, incluso va a ser quemado y destruido Teotihuacán, ¿no? No se sabe por qué. Esta sería, acuérdate del altiplano central que está al norte
del Valle de México, allá en el estado, ¿no? La cultura después de Teotihuacán, importante serían los mayas. La región maya es el sureste mexicano, sureste, acuérdate, no sur, porque sur sería Zapoteca, sería sureste mexicano, ¿sale? El área maya. Y Centroamérica también. En el periodo clásico es cuando los mayas llegan a su esplendor y desarrollan, por ejemplo, las matemáticas, la astronomía. O sea, es cuando se empiezan a construir los calendarios y todo esto, ¿ok? Y se van a construir grandes ciudades mayas, ¿no? Tal vez la más famosa, conocida es Palenque, ¿no? En donde está la tumba de Pacal y de la Reina Roja, ¿no? Esta es así como que muy famosa. Esos son los mayas del clásico. Los mayas del posclásico, porque también aquí en la línea puedes ver que después del clásico viene el posclásico. Entonces los mayas del posclásico ya van a construir otras ciudades. Cuando se acaba el clásico, se da una migración y los mayas se asientan en Yucatán. Y en Yucatán van a construir Chichén Itzá. ¿Okay? Entonces es importante que te aprendas de dónde es cada cultura, ¿no? Para que contestes esta parte de tu examen. Aunque solo es un tema, pues no podemos saber qué te van a preguntar de ese tema, ¿no? Entonces en el posclásico los mayas se mudan a la parte de Yucatán. Me voy ahora con el periodo posclásico. El periodo posclásico van a haber dos civilizaciones representativas, ¿no? Los toltecas y los mexicas. Ambas culturas se dan porque comienza a haber una migración de la parte de Aridoamérica a la parte de Mesoamérica. O sea, los de Aridoamérica, el que les llamaban chichimecas, comienzan a migrar. La cultura tolteca viene del estado de Tula y también es el altiplano central, ¿no? Entonces esta cultura va a migrar y va a empezar a conquistar a varios pueblos del lugar, ¿no? Acuérdate, entonces son los toltecas de Tula. Pero después los toltecas también van a ser sometidos por los mexicas. Los mexicas también se asentaron en el altiplano central, ¿no? Entonces, bueno, aquí tienes las culturas del altiplano. Tenemos los mexicas, los nahuas, otomís, ¿no? Y bueno, la ciudad de Tula, creo que todos lo conocemos por los atlantes, ¿no? Los atlantes de Tula. ¿No? Que es una ciudad bastante representativa de Mesoamérica. La otra cultura importante, como les decía, del periodo son los mexicas, ¿no? Los mexicas, cuando llegan al Valle de México, van a someter a los demás pueblos y van a construir la ciudad de Tenochtitlán. Ya tengo aquí en el canal algunos videos acerca de Mesoamérica. Si quieres aprender un poquito más todavía acerca de este tema, pues ahí los podrías checar y revisando, ¿no? Otras culturas de Mesoamérica tal vez que te podrían preguntar. En el occidente, los purépechas. Fueron una cultura muy grande, muy importante. En Veracruz, en la zona del Golfo, están los totonacas también. De hecho, eran de los principales enemigos de los mexicas y su ciudad era una de las más grandes. Entonces tenemos varias culturas aquí, ¿no? En Oaxaca están zapotecos y mixtecos, para que te puedas aprender. El siguiente tema que viene aquí en tu guía es el de el virreinato y la instauración de las audiencias, ¿ok? Para que te aprendas esta parte del virreinato, pues obviamente tienes que saber que todo empieza con la conquista, ¿no? La época colonial. Acuérdate que el virreinato es la época colonial que va a durar desde que cae Tenochtitlan en 1521 hasta que se da la independencia en 1810. Todo eso es el periodo colonial de 300 años, ¿no? Sería la segunda etapa de nuestra historia. La primera etapa es Mesoamérica y la segunda es el virreinato, ¿no? Aquí puedes ver un poquito en este libro de Historia Mínima de México las imágenes, cómo cambia del periodo prehispánico al periodo colonial. En 1519 llega Hernán Cortés. Hubieron algunos viajes de exploración previos, por ejemplo está el de Francisco Hernández de Córdoba y está el de
Juan de Grijalva, ¿no? Que llegan 1517, 1518. Llega Hernán Cortés en 1519 a Yucatán, de ahí pasa para Tabasco, le regalan a la Malinche, luego llega a Veracruz, pone el nombre de Villa Rica de la Veracruz y empieza a adentrarse en el territorio pasando por varios puntos importantes como Tlaxcala, como Cholula, hasta que llega a Tenochtitlán. Moctezuma ya todos sabemos que lo dejó entrar a Tenochtitlán, lo tomó prisioneros, hizo todo un relajo y al final los españoles conquistan la gran ciudad de Tenochtitlán. Moctezuma es depuesto, su hermano Cuitláhuac derrota a los españoles pero le da viruela. Cortés ya sabes que sale, llora en la noche triste, hace alianzas con los señoríos de los tlaxcaltecas, totonacas y muchos otros y juntos regresan y derrotan a los mexicas. Cuauhtémoc, el último rey, es asesinado, ¿no? Y ahí termina esta parte de Mesoamérica y comienza nuestro periodo colonial. Cuando Hernán Cortés logra esta hazaña, el rey de España lo va a nombrar gobernador de aquí, de esta tierra. Entonces, el primer gobernador va a ser Hernán Cortés. Pero Hernán Cortés no era tan del gusto del rey. O sea, el rey de España no quería tanto a Hernán Cortés, ¿no? Y entonces, como el rey de España no quiere tanto a Hernán Cortés, va a tratar de empezar a crear, pues, algunas instituciones para quitarle el poder que él estaba obteniendo, ¿no? O sea, ahí entonces el rey va a empezar como que poco a poco a destituir a Cortés y se van a ir creando algunas instituciones, ¿no? La primera institución que se creó fue la encomienda. Aquí es esta que estoy subrayando aquí en este libro. La encomienda la organizó Hernán Cortés y consistía en que a un español se le daba una porción de tierra y de indios, ¿no? Como en el feudalismo. Entonces los indios iban a trabajar estas tierras del español al cambio de comida, protección, ¿no? Al español se le llamó encomendero y a los indios encomendados, ¿no? Con el tiempo la encomienda fue reemplazada por el repartimiento. En el repartimiento se contrataba a los indios y se les daba un salario muy, muy bajo, ¿no? Después los indios ya fueron a vivir a las repúblicas de indios. Es todo un rollo esto, pero pues obviamente nada más te voy a explicar los puntos principales que te pudieran preguntar ahí en tu examen, ¿no? Después el territorio se comenzó a dividir y a organizar en audiencias. Okay, las audiencias eran como haz de cuenta que eran una división territorial, ¿no? Hoy en día, ¿qué tenemos? Tenemos estados, ¿no? Y en los estados tenemos a un gobernador en cada estado, ¿no? En las audiencias no se tenía como tal el gobernador, pero sí era una división, era una organización política, ¿no? Aquí puedes ver más o menos que se crean dos, ¿no? En 1527 se crea una aquí en la Ciudad de México, ¿no? Y entonces esta va a ser una organización de gobierno, ¿no? Pero va a fracasar. Van a fracasar estas organizaciones de gobierno. ¿Por qué? Porque los españoles ya llegan con ambición, ¿no? Solamente querían explotar, maltrataban a los indios y todo esto, ¿no? Entonces van a fracasar las audiencias y se va a crear al final el virreinato, ¿no? En 1535 se crea el primer virreinato, o más bien se crea el virreinato de la Nueva España, ¿no? ¿Qué era un virreinato? El reino pues estaba en España y el rey estaba en España, pero como el rey de España no puede estar controlando todos los lugares, nombraba representantes que actuaran en su lugar y esos representantes se les llamaría virreyes. En 1535 don Antonio de Mendoza va a ser puesto como el primer virrey en la Nueva España. Tengo aquí en el canal también un video donde te explico más de cómo funcionaba un virreinato, ¿no? Y entonces el virreinato va a ser la forma de gobierno que va a adoptar la colonia durante todo el resto del tiempo que existió la Nueva España o la época colonial. Los virreyes eran españoles nacidos en España. Criollos hubieron muy poquititos. Todos eran españoles que nacían en España y los mandaban aquí para gobernar, ¿no? Esa era su función, venir a gobernarnos.
Y ese es el segundo punto que venía aquí en tu guía de Comipems, ¿sale? El virreinato en la instalación de las audiencias. Luego viene esta parte de las instituciones eclesiásticas, ¿sale? Esta parte es fácil que la puedas comprender. Cuando llegaron los españoles, se dio algo a lo que se le ha llamado la conquista espiritual. ¿Qué fue la conquista espiritual? Con Hernán Cortés venían frailes o sacerdotes, ¿no? Que eran los que venían escribiendo las cosas y todo esto. Y ellos llevaron a cabo algo que se llama la evangelización. O sea, cuando llegaban a un lugar, sometían a la población y los volvían católicos. Realmente los volvían a la fuerza, ¿no? No creas que era en buena onda. Hubieron 4 órdenes de frailes que llegaron al territorio de la Nueva España, ¿ok? Tenemos a los franciscanos, que fueron los primeros en llegar. Estos son los que ya venían desde que Hernán Cortés llegó al territorio. O sea, los franciscanos eran los primeros que llegaron, ¿no? Los que vinieron con los colonizadores. Después llegan los agustinos, ¿vale? Todos tienen nombres, obviamente, de un personaje famoso, ¿no? Como San Francisco de Asís, franciscanos, y San Agustín, los agustinos, ¿no? Esos son los segundos que van a llegar. Después llegaron los dominicos, ¿no? Los dominicos entonces serían el primer grupo de frailes en llegar, ¿no? Y el tercer fraile serían la tercera orden de frailes serían los jesuitas, ¿no? Los jesuitas fueron al final la orden más famosa e importante, se les conoció como la Compañía de Jesús. Y ellos eran los más cultos, los más inteligentes. Amasaron grandes fortunas, comenzaron a construir iglesias grandes, muy bonitas, monasterios. Y también ellos fueron los que impulsaron la creación de universidades y escuelas, ¿no? Después el rey de España los expulsó del territorio, no los quiso, pero por un tiempo fueron los frailes más queridos de aquí de la Nueva España. Viene aquí también, aquí en tu guía te menciona la Inquisición. Tengo un video aquí en el canal también del Tribunal del Santo Oficio, más grande. El Tribunal del Santo Oficio va a ser, se vuelve a poner en marcha en España cuando estalla la Reforma Protestante ahí en Europa, porque querían evitar que las ideas del protestantismo se extendieran en otros lados, ¿no? Entonces se instaura el Tribunal del Santo Oficio y llega aquí a México. Aquí en México tenía varios propósitos, ¿no? Uno, pues no querían que se extendieran en México ideas tanto de protestantes o de judíos, ¿no? O sea, querían que eso se mantuviera fuera de la Nueva España. Y también querían combatir la herejía, ¿no? La herejía que tenían los indios, ¿no? Y se crea entonces el Tribunal del Santo Oficio aquí en la Nueva España. A grandes rasgos, ¿qué fue lo que hicieron? Pues destruir todos los ídolos y quemar los códices prehispánicos. Eso fue lo que hicieron, ¿no? Tengo un video bastante detallado aquí en el canal, donde ya te explica a mucho detalle todo lo que hizo el Tribunal de Santo Oficio aquí en la Nueva España. Ese es tu tema 2. Y me voy con el último tema, que es el criollismo. ¿Ok? Para que puedas entender lo que es el criollismo, tienes que entender las clases sociales que existían aquí en la Nueva España, ¿no? Estaba bastante peculiar el panorama aquí en la Nueva España, ¿no? Para que lo puedas entender. Esta pirámide social, ¿qué te muestra? Te muestra cómo estaba acomodada la gente en orden de privilegios. Acuérdate que cada sociedad divide a su población, ¿no? Y aquí no era la excepción. En la punta de la pirámide tenemos a los peninsulares. ¿Quién es el español peninsular? Es el español que sí nació en España, ¿no? O sea, el peninsular es el español que atravesó el Océano Atlántico para venir a vivir a América. ¿A qué venían estos españoles? Venían a gobernar. O sea, ellos venían ya a gobernar, a ocupar un lugar alto en la sociedad. Sus hijos se les llamó criollos. El criollo era hijo de español 100%, pero nació en América. Entonces, su lugar en la sociedad iba a ser inferior. Aunque fuera hijo directo, su lugar era inferior, ¿no? Luego de los
criollos tenemos a los mestizos o a las castas, ¿sale? ¿Quiénes eran las castas o los mestizos, o los mestizos, ¿no? Pues cuando llegaron los españoles, se llegaron a reproducir, ¿no? O sea, ahora sí que estos guates como conejitos llegaron y empezaron a tener hijos por aquí, ¿no? Si un español tenía un hijo con una india, se le llamaba mestizo, ¿no? El mestizo es el primer ejemplo de la combinación que empezó a haber entre estos grupos, ¿no? Si el mestizo tenía un hijo con una española, era un castizo. Y si el castizo volvía a tener hijo con una española, regresaba a ser español. O sea, habían varias combinaciones raciales, ¿no? ¿Cuáles son las más famosas? El mestizo, que es el español con el indio. El mulato, que es hijo del español con un moro, o sea, en otras palabras, del español con un... no quiero decir la palabra porque luego así como que caes mal. Con un afrodescendiente, ¿no? Entonces el español con un afrodescendiente era un mulato, ¿no? Y pues aquí puedes ver que habían varias combinaciones, ¿no? Entre estas clases sociales. Entonces estas combinaciones eran el punto medio de la sociedad, ¿no? Dependiendo así de que el tono de tu piel, si tu piel era muy oscura, pues entonces ibas a tener un lugar más bajo de la sociedad. Si tu piel era más clarita, pues te iba a ver un poquito mejor, ¿no? Ahora sí que dependía mucho el tono de tu piel cómo te iba a ir en esta vida, ¿no? Entonces los mestizos serían estas castas, estas combinaciones que se dan. Abajo estarían los indígenas, ¿no? Los pueblos originarios de aquí. La verdad es que se cree que en la época novohispana no les fue tan mal. Se cree que les empezó a ir peor después de la independencia, comenzaron a ser más explotados. Salvo que en la época colonial no tenían derechos, o sea, eran como niños, no podían decidir sobre sus vidas, ¿no? Y al final tenemos a los esclavos, ¿no? De África comenzaron a llegar trabajadores. Acuérdate que aquí hubo una gran mortandad por las epidemias de viruela, fue la primera, luego siguió la tifoidea y el sarampión, entonces realmente murió mucha gente, de cada 100 morían 90. O sea, tenemos que sobrevivir el 10%. Entonces sí se tuvo que traer esclavos africanos para completar el trabajo, ¿no? Y entonces de estos grupos sociales los criollos al final fueron el representativo. ¿Por qué? Porque los criollos, al no ser originarios de aquí ni ser originarios de España, no tenían una identidad muy definida, muy marcada, y los criollos buscaron crear su propia nación. Más tarde los criollos fueron los que lograron la independencia, ¿no? Por eso que los criollos tomaron un papel decisivo aquí en la Nueva España. Ya nada más para terminar el tema, el primer tema de historia de México, falta a lo mejor mencionar un poco acerca de las actividades económicas de la Nueva España. La principal actividad económica de la Nueva España, como te marca aquí en el tema 7, es la minería, ¿no? Entonces empezó a crecer la Nueva España de una forma bastante grande, ¿no? Podemos ver este crecimiento en las iglesias. Las iglesias de la Nueva España se construyeron en un estilo llamado barroco. El estilo barroco es el que puedes ver, por ejemplo, en la catedral de la ciudad, ¿no? Que se caracteriza por una ornamentación un poquito excesiva y estas paredes grandes, ¿no? El barroco novohispano es muy famoso del país, entonces tal vez de ahí podrían venir alguna de tus preguntas en el examen, ¿no? Acerca del arte novohispano, que fue el arte barroco. Los retablos barrocos son muy famosos, ¿no? Esto estamos hablando de cuando llegan los españoles. Este es el estilo arquitectónico que estaba de moda en España y lo traen para acá. Y aquí va a tener una pequeña innovación ya a finales, que se le llamó churrigueresco, ¿no? Esta innovación del barroco se va a caracterizar por la ornamentación excesiva. O sea, te fijas, aquí ya no hay un hueco en blanco, ¿no? Pero si te preguntaran del arte, lo más seguro es que te preguntarían del arte barroco. Y este sería el tema 6 de Historia de México. Voy a ir subiendo un video por tema hasta que podamos terminarlos. Están un poquito extensos y revueltos, porque la base caracteriza Comipems
que te mete lo de historia todo revuelto y raro, ¿no? Pero pues vamos a aprender nosotros esos temas. Suscríbete al canal y síguenos para que puedas ir aprendiendo toda esta parte de tu guía, ¿no? Espero que tengas suerte, que te puedas preparar y que hagas un buen examen. Adiós.